pues a continuar Isaías 40, pero yo creo que hoy puede ser ya la última sesión de esta parte que estamos trabajando en este espacio que es Escuela Bíblica, que sabéis que lo que hacemos es un poco entre todos, aunque yo lleve más o menos la guía, pues porque yo también lo he ido preparando, etcétera, pero cualquiera, pues estáis invitados en cualquier momento a intervenir con vuestra interpretación, con vuestro sentir, con vuestra indicación espiritual de lo que realmente os parece que se puede ir comentando. Todo esto es un poco, yo creo, un aprendizaje y, bueno, una práctica para que realmente la palabra del Señor penetre en nosotros de una manera significativa, sólida, estable, constante, etc., ¿no? Y bueno, eso es un poco el objetivo. Y además, como el pastor Fabián nos suele decir, para recordar también, ¿no? Para de alguna forma insistir y que no quede en el olvido, no quede en el vacío, no quede en la desmemoria lo que vamos diciendo. El hecho de hacerlo en un solo capítulo creo que puede ayudar a eso también, ¿no? Porque de alguna forma vamos recordando cosas, aunque siempre va teniendo otras derivadas, ¿no? Otras formas de verlo, y que además son apoyadas en diferentes partes de la Escritura, especialmente en el libro de Isaías, ¿no? Bueno, entonces, mi intención es, el otro día hicimos una especie de vuelo de pájaro, ¿no? Una forma más rápida de ver lo que faltaba, porque en realidad estábamos en el verso 15, a ver, porque se me empañan las gafas un poco, y, bueno, sí, vimos hasta el 31, que recordáis que son los que tiene este capítulo de Isaías 40. Pero hoy lo que voy a intentar, a ver si lo consigo, es citar, descubrir y comentar por encima las relaciones que tiene esto con otras partes del propio Isaías o de la Biblia. Bueno, entonces, ya quedó visto que a partir del 15 lo más importante que se hablaba era de las naciones y de los ídolos, si recordáis, también del poder de Dios, ¿no? Después tocaba el tema de los gobiernos, que en realidad estaría relacionado con las naciones. También recuerdo la situación en la que nos encontrábamos nosotros, para recordar que el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de Babilonia y que eso estaba en un periodo de prueba para finalmente conseguir una liberación, ¿no? De ahí la confianza en el Señor, ¿no? De saber que Él realmente va a estar ahí en periodos de gozo y en periodos de mayor dificultad, ¿no? Pero que a través de la fidelidad finalmente siempre conseguiremos que Él nos socorra, digamos, nos acabe sacando de esa situación, ¿no? Entonces, Israel con Babilonia, por otro lado Egipto con Israel también, recordamos el cautiverio. Después los cristianos al principio estaban en el Imperio de Roma. Ese es otra referencia histórica que también podemos tener en cuenta, ¿no? Porque también hubo allí una persecución importante, ¿no? Y hoy en día, que es lo que a nosotros más nos interesa, porque es lo que estamos viviendo, pues también sabéis, evidentemente, que hay una serie de dificultades para los cristianos, que se han, yo diría, incrementado, intensificado en los últimos años, 20, 30 años, como queráis, 10 años incluso. Ahí ya tendríamos que hablar de la situación en nuestra sociedad, etcétera, pero ahora mismo no da tiempo, pero cada uno que imagine. Entonces, todo esto viene a cuento de que realmente pues nosotros estamos también en esa situación de dificultad y al final tendremos la ayuda del Señor, la tenemos ya,
pero hay una serie de cuestiones que realmente pues, la persecución está ahí, ¿no? Pero entonces Isaías, hace ya 2000 y pico, casi 3000 años, todo esto ya estaba ahí, presente. Hoy en día muchas veces, el otro día leía unos comentarios sobre unas cuestiones de todo este asunto de la ideología que llaman de género, etc. Y algunos decían, bueno, es que nosotros hemos evolucionado en los últimos 10 o 20 años. Y otros decían, sí, pero eso no estoy de acuerdo y tal, ¿no? A ver, según la palabra no hay una evolución. Desde el principio de los tiempos es siempre todo igual, en el sentido de que el bien y el mal no varían. Entonces, esto es importante saberlo, porque muchas personas en la sociedad actual piensan que lo que hay es como una especie de escalera hacia arriba en la que te vas librando de una serie de represiones, de una serie de cosas tecnológicas, a nivel social, de las minorías, etcétera, etcétera, y al final pues vas a alcanzar como una especie de paraíso en la tierra, ¿no? Eso no es así, ¿eh? Realmente el bien y el mal siempre han sido y seguirán siendo los mismos. Otra cosa es la evolución material de la humanidad, ¿no? Que eso también está diseñado por el Señor, ¿verdad? Pero para nosotros lo que está bien y lo que está mal está mal. Entonces ahí no hay discusión alguna, y no es que vayas adelante o vayas hacia atrás. Cada uno de nosotros puede tener esos fallos u otros en un momento determinado, ¿no? Y para nosotros el pecado es una condena o es una cadena también, ¿no? No es como algunos piensan, una liberación, porque algunas personas en el mundo piensan que según qué pecados son una liberación para ellos. Sin embargo, para nosotros son una condena espiritual, porque es así, ¿no? Imaginar un alcohólico, por ejemplo, que diga, yo es que me lo paso muy bien bebiendo, ¿no? Pero realmente está encadenado por el alcohol, ¿no? Eso es lo que nosotros sabemos, ¿no? Algunos entienden o piensan que, bueno, pues ese alcohólico realmente es que se va de fiesta todo el día y se lo pasa genial, ¿no? Pero sabemos que no es así. Y pongo ese ejemplo y podríamos poner muchos. Bueno, entonces, volvimos a resumen la conclusión. Vamos al inicio, el 15. El Salmo 2 nos habla de este tema. Entonces, simplemente voy a ir destacando algunas cosillas. Dice, nos vamos más bien al final. Vamos a ver. ¿Por qué se amotinan las gentes y los príncipes, o sea, los gobiernos, consultarán unidos contra Jehová, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas? Fijaros, en este salmo nos está diciendo lo que pasa ya hoy en día. Muchos pueblos, muchas naciones no quieren saber del Señor porque piensan que eso es una situación que les coarta en su libertad, ¿no? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, etcétera, etcétera. Bienaventurados todos los que en él confían. Pídeme y te daré el 8. Por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro. Bueno, nos dice claramente que realmente para Jehová todo eso no es nada importante. Entonces, eso es lo que nosotros sabemos y en lo que confiamos. Hay otra parte, a ver si la encuentro. Sí, en el 23, donde dice, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Nos vuelve a insistir en ese tema, ¿verdad? Lo único, a ver si lo encuentro el 23 por aquí. ¿Por qué se iría con dos citas? Sí, porque estaba primero ese vale. y el otro, sí. Sí. Eso, ahora. Ahí. Entonces, en el propio Isaías
días dice, fijaros que está subrayado, ¿no? En aquel día serán doblegados los altivos y humillados los soberbios. Y el siguiente, Lucas 1, del 51 al 52, derrocó del trono a los poderosos y puso en alto a los humildes. Pero el siguiente verso también nos dice, el verso 24, recordad que ya lo hablamos, un poco la metáfora del árbol que está plantado como si no tuviera raíz, como si fuera algo flojo, digamos, ¿no? Y se lo lleva el torbellino. Podrán los pueblos alborotarse como aguas tempestuosas, pero Dios los reprenderá y huirán muy lejos. Serán arrebatados como el polvo de los montes ante el viento, como el polvo ante el torbellino. El propio Isaías en estos temas insiste bastante, tanto en el asunto de las naciones como en el asunto de los ídolos, a lo largo del libro en varios capítulos. Aquí lo vemos bastante claro, ¿no? Muy bien. Bueno, yo creo que por la parte de las naciones y de los poderosos, etcétera, más o menos ya sería suficiente. Nos podemos ir al tema de los ídolos, que ese lo llevamos anunciando bastante tiempo y lo hemos tocado, pero no demasiado. Entonces, el verso, digamos, 18, 19 y 20, esos tres versos, son los que realmente más hablan de los ídolos. Y tenemos las partes donde encontramos esa misma idea a lo largo de la Biblia, ¿no? ¿A qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? Bueno, pues la cuestión principal es que Dios no puede ser reducido a una imagen, no puede ser reducido a algo material, porque es algo vivo, es algo que está actuando constantemente. La imagen, sin embargo, primero no produce ningún efecto y después es algo inerte, es algo material. En ningún momento puede reflejar lo que es la naturaleza de Dios, ¿no? En todo caso, puede servir para unos dioses menores que van a ser falsos y que sirva un poco como de engaño, es como un amuleto, como hay muchas personas, si os habéis fijado, que llevan colgantes con muchos símbolos y muchas cosas, ¿no? Pues desde el horóscopo hasta todo lo que podáis imaginar, ¿no? Todos esos son como pequeños ídolos, como pequeñas representaciones de sus dioses, entre comillas, con minúsculas, pero que realmente no significan nada más que ese objeto, llevan un objeto y ya está, ¿no? Es un poco, yo creo, la idea de lo que son los ídolos. En Génesis nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Realmente, además, nosotros estamos hechos a imagen de Dios, o sea que tenemos una parte divina en nosotros. No somos como Él, pero sí que al creer en Él, además, formamos parte de un cuerpo espiritual, aunque tampoco seamos perfectos al 100%. Pero nosotros mismos ya tenemos un poco esa esencia, no así los animales. Ayer también leía algo que llamaban el especismo, creo que es. Decía, considerarse superior como raza al resto de especies que hay en la Tierra. Pues sí que somos superiores, porque solo hemos sido hechos a imagen y semejanza suya, nosotros los seres humanos, ¿de acuerdo? Bueno, Hechos 17:29, aquí también lo dice bastante claro. Somos linaje de Dios, por tanto, no podemos pensar que la divinidad se asemeja al oro o a la plata, o a la piedra, o a esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. O sea, cualquier cosa que el hombre pueda imaginar no tiene que ver, y menos su representación física, material, con Dios. Por tanto, bueno, pues enseguida a mí y a cualquiera, creo, le puede surgir la idea de lo que pasa con la Iglesia Católica. ¿Qué pasa con la Iglesia Católica? Es que no leen estas partes de la Biblia. Y entonces la respuesta es, sí que la leen, pero después hacen su propia, digamos, doctrina, ¿no? Ellos mismos, lo que llaman la tradición, entre comillas, me permito decir que se inventan pues una serie de cosas, con lo cual, el tema de procesiones,
todas las imágenes que hay por todos los lados, las vírgenes, etcétera, pues bueno, mucha gente ni se lo plantea, es que mucha gente ni siquiera sabe esto. Por eso yo creo que es importante transmitir esta idea. La idea básica es la de la imagen, ¿no? Pero después ya hay muchos ídolos que no son solo físicos, sino que son, pues, tus propias obsesiones, adicciones, tus pensamientos, el dedicarle un tiempo más allá de lo necesario a según qué cosas, etc. Todo eso también es ídolo. Pero los ídolos tal cual, en una sociedad como la que estamos aquí, ¿no? Muy católica, etc., pues cuando tengamos ocasión de hablar con alguien, pues hay que decirles que esta es una de las enseñanzas, uno de los mandamientos fundamentales, porque esto no se entiende, incluso se desconoce, ¿no? O se toma de una forma un poco ligera, ¿no? Bueno, Isaías 42:5 también tendría que ver, pero vamos a ir avanzando. Bueno, buenos días. Sí, dígame. Es importante saber lo siguiente, ¿no? Sí. Recuerden que la Sagrada Escritura dice en varias oportunidades que la imagen de Dios es Jesucristo, la imagen misma de su sustancia, ¿no? Ahora, ¿a qué imagen fuimos hechos nosotros? Nosotros fuimos hechos a imagen de Jesús, porque la imagen de Dios es Jesús. Nosotros fuimos hechos a su imagen, la imagen de Dios es Jesús. Eso es importante aclararlo, ¿no? Una oportunidad tuve que aclararlo, de algunos pastores no quisieron entender eso, porque si tú lees la Escritura, el índice lo encuentra que la imagen de Dios es Jesucristo. Y entonces nosotros fuimos hechos a su imagen. ¿Igual a Jesús? Sí, eso es cierto, y además es interesante señalarlo, porque realmente nosotros somos el único Dios verdadero, pero que precisamente yo creo que es una de las cosas, sabemos cómo es ese Dios en la tierra, porque fue visto, y tenemos testimonio de él. Es el único que murió y resucitó. No hay ningún otro, por lo menos de las creencias más extendidas, que fuera así, y es Dios, porque él constantemente dijo que él era el camino hacia el Padre, y en realidad es lo mismo que el Padre, ¿no? Y a él es al que se le representa, pero aún así, aunque se le represente como en teoría podría representársele, tenía una naturaleza humana y divina, con lo cual la naturaleza divina no la podemos representar. Así que, en ese sentido... Jorge, sí. En esto que estáis comentando, en la creación del hombre, se dice que sopló aliento de vida, o sea, el espíritu. Sí. El espíritu viene de Dios. Sí. Es el padre de los espíritus. Que yo sepa, no lo sé si los animales tienen o no, pero en Génesis no dice que soplara sobre los animales. Entonces, el tener ese espíritu nos hace semejantes a Dios en el sentido de imagen. También, sí. No solo física, porque Cristo, o en este caso lo que quiere decir es que Cristo es la imagen de Dios, o sea, Él es el que representa a Dios mejor que nadie en la tierra, pero nosotros tenemos ese espíritu que cuando muramos tenemos que entregar, como Jesús dijo, entrego mi espíritu. Él es el Padre de los espíritus. Eso pertenece a Dios. Y eso nos lo ha dado el Señor al ser humano. Sí, es un aire, un hálito, como se le quiera llamar, ¿verdad? Que efectivamente los animales no tienen. Mira, simplemente una cosa, la capacidad que tenemos, porque además en la Biblia se habla mucho de esto, del logos, del verbo, etcétera, etcétera, es un tema interesante también, ¿no? La capacidad que tenemos de lenguaje, de comunicación, que ya existe desde el principio, aunque no igual de desarrollada, etcétera, pero es propia, única y exclusivamente del ser humano. Muchos científicos dicen, bueno, sí, hay algunos animales, las abejas, que tienen sus códigos, tal. Sí, tienen pequeñas cositas, pero ninguno de ellos es capaz de expresarse, de comunicarse. Ni lo ha sido nunca, ni lo será, ni nadie lo conoce. Cuando un perro hace guau, ya, vamos, o le dicen algo y se sienta, cosas así, la gente ya lo toma como algo superior. Imagínate lo que es eso, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos sido capaces de las grandes creaciones literarias, etcétera, etcétera. Eso no es casualidad. Y
descubrir la ciencia que Dios ha creado y todo eso. Efectivamente. Eso no lo ha descubierto los animales. Efectivamente. Llegar a- Tú pon a un pato en un microscopio a ver lo que hace. No, es que son cosas es que simplemente por sentido común se pueden entender, ¿no? Lo que pasa es que ese sentido común tiene un origen espiritual o tiene una relación. Digo, porque hoy en día se está intentando trastocar todo porque todo se hace a través del propio hombre. Como si el hombre fuera el ser que es capaz, es lo mismo desde el principio, siempre estamos en lo mismo. Entonces, si no está ese espíritu, si no está ese hálito, si no está el Espíritu Santo ahí actuando, pues te vas para el otro lado. Y cuando te vas para el otro lado y encima sigues y sigues y sigues, pues al final, bueno, pues lo que puede pasar es que realmente se aceleren los procesos, el Señor lo sabe, y ese fin de los tiempos se esté aproximando, con lo cual, pues hay que ser muy íntegro, ¿no? en la fe para realmente aguantar todos los ataques del enemigo que son constantes, porque cuando salimos de aquí lo vemos por un lado, por otro, por más allá, ¿no? Cada uno sabrá. Sí, David. Es que ya en el principio, cuando Dios, en Génesis, en los primeros versículos de la creación, cuando habla, ya Dios dice al hombre, señorear sobre todo lo demás. Exacto. Yo no lo quería decir, pero es que es así, es que los animales y la naturaleza están al servicio del hombre. Vamos a ver, al servicio no quiere decir para maltratarlos o destruirlos, no. Hay que tratarlo en la medida que corresponda, ¿no? O sea, para que sea beneficioso, pero para la humanidad. O sea, no ponerse al servicio de la naturaleza por debajo de ella, que es lo que están diciendo ahora, o de los animales al mismo nivel, que es lo que están diciendo ahora. Yo esto aprovecho para decirlo, igual que yo no soy Pablo, ojalá, ni de lejos, ¿no? Pero cuando iba a las iglesias también hablaba de lo que sucedía en ese momento. Entonces, y además esto es escuela bíblica y tampoco... pero que seamos conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor, que están cambiando totalmente los términos de las cosas, ¿no? Entonces, señorear, como tú has dicho, quiere decir que es que hay unos conceptos que son los de autoridad. Vamos a ver, la autoridad tiene que ser siempre empleada de manera proporcional y de forma justa. El Señor es la autoridad suprema, y nosotros somos autoridad respecto a la naturaleza. Ya está. Pero claro, hoy en día parece que el tema de la autoridad no gusta, sin embargo hay muchísimas autoridades que están ahí ejerciendo su poder sobre nosotros, y mucha gente ni se entera. Autoridades de los principados, espíritus malignos, etcétera, etcétera, están ahí constantemente, pero engañando con su carita sonriente, pero lo que hay detrás, evidentemente, pues no es eso, ¿no? Muy bien, bueno, Isaías 44 del 9 al 20, ahí habla bastante, vamos a ver si lo encuentro, estamos en el 20. Sí. Este era, ¿verdad? El 20. Sí, ahí había. Bueno, entonces, en este apartado del capítulo 44 de Isaías, no lo vamos a leer entero tampoco, porque si no vamos mal de tiempo, ¿verdad? Pero realmente el título es ese, la insensatez de la idolatría. Aquí lo desarrolla bastante. ¿Qué se podría destacar? Pues por ejemplo el inicio, ¿no? Dice, todos los que se dedican a hacer imágenes talladas no valen nada. Eso ya empieza así, o sea, para que nos hagamos un poco la idea, ¿no? No está subrayado ahí, pero es el primer verso, el 9. No valen nada, no vale nada, cuidado, ni la imagen ni el que la hace. O sea que realmente ya está dando nos está presentando muy claramente el tema, ¿no? Dice en el 11, todos los compañeros de esos artífices serán avergonzados, porque ellos mismos son hombres. Todos ellos se reunirán, se asustarán y quedarán avergonzados. O sea, está diciendo que quedarán avergonzados. Vuelvo a insistir, la tarea que hay en España, en Zaragoza, de evangelización,
de dar testimonio, de presentar a través del Espíritu, pero lo que es el mensaje que nos transmite en la palabra, que es auténtica, que es revelación del Señor, es tremendo. Porque es que aquí, ya digo, sales a la calle, hablas con un taxista, hablas con un vecino, hablas con no sé qué, y los que creen en Dios, el Dios de las imágenes. Por favor. O sea, es que hay mucho trabajo por delante en ese sentido. Bueno, en el 18 dice, esa gente, vamos a avanzarlo porque ahí lo tenemos, si lo podéis leer. Vamos a leerlo. A ver, alguien que nos lo lea por ahí. Juana, ¿tú lees desde ahí? No. ¿David? El 18. El 18 es ese, ¿no? Es que esta es otra versión. Ah, bueno. Dice, esa gente no sabe ni entiende. Tienen cerrados los ojos para no ver. Cierran su corazón para no entender. ¿Cuál es el problema? Cierran el corazón, los ojos los tienen cerrados. Realmente nosotros no somos quienes les van a salvar, pero sí que nuestra misión es echar esa caña a ver si podemos pescar, ¿no? Y el Señor, el Espíritu Santo, pondrá sus medios si él así lo decide, ¿no? En el verso anterior, 17, dice, ponme a salvo porque tú eres mi Dios. Pero se refieren ellos a sus dioses, ¿no? Y es un Dios con minúscula, ¿no? Entonces, yo diría que hoy en día los ídolos son todo esto que estamos hablando, ¿no? Pensar que una parte de la sociedad es la importante frente al resto. Eso no quita para que haya una justicia, a mi entender, ¿no? Es decir, que tiene que haber una justicia en la que los que, digamos, están menos favorecidos tengan que ser, que tener unas situaciones mejores y los que están en poder excesivo tengan que ser rebajados. Hasta ahí de acuerdo, ¿no? Pero no significa que haya que rendir un culto a un sector, a una parte de la población o a unas ideas, etcétera, etcétera. Esos son los ídolos actuales, ¿no? Son los dioses ante los cuales muchos se rinden, ¿no? Por no hablar del entretenimiento, de la diversión, del placer, del éxito, de la comodidad, del consumismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues por último ya aquí, el 20 dice, ¿acaso no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Mentira, ¿eh? Queda muy claro. Siguiente apartado de Isaías, que también tiene que ver con lo mismo, en el 46 del 1 al 7. Y dentro de este podemos destacar el 5. A ver si sale aquí el 5, sí. Recordar aquello que decían de que con oro, con plata o con madera para los que eran más pobres hacían una talla, etcétera, ¿no? Pues aquí lo que dice, ¿a quién me asemejarán? Esto se repite varias veces. ¿Con quién me igualarán y compararán? ¿Con quién me harán semejante? Pues ¿con quién? Con esa imagen de madera o de metales que has utilizado para otras cosas y que dice que te has calentado con ellas, has hecho la comida, no sé qué, y después utilizar lo que te sobra para eso, ¿no? Allí se queda, en el 7, allí se queda sin moverse de su sitio, le gritan y no responden, y tampoco los libra de su angustia. Realmente es que tampoco sirve para nada. Si dijera, bueno, pues tiene un poder, ¿no? La brujería, los espíritus malignos sí que existen. Lo que pasa es que, aunque parece que van a servir, a la hora de la verdad realmente no sirven. A lo mejor te pueden engañar un poquito, como pasó en Egipto, recordáis que se intentaba demostrar el poder de los brujos y al principio los que estaban alrededor del faraón pues sí que hacían alguna cosa, pero tenía un límite muy claro, ¿no? Bueno, pues nosotros yo creo que estamos con el espíritu, primero porque nos tenemos que anular a nosotros, lo cual no es fácil.
pero para darle paso a él. Pero por otro lado, sabemos que ahí está el poder, ¿no? Que ahí está la salvación y que realmente eso es lo que vale, lo que nos va a dar la fuerza y lo que nos va a salvar ahora y más allá. Entonces es una constatación de, no sé, de un poder inmenso que está ahí. En cambio, a nosotros no nos interesa esto porque no vale. Así de sencillo, ¿no? Malo, hay gente que eso no lo entiende, piensa, bueno, pero es que lo que hacen estos son cosas raras y no tiene sentido y no sé qué, no sé cuántas. No, no es eso. Nosotros si estamos aquí es por algo espiritual, pero esa espiritualidad lo que nos ha revelado es que eso tiene unas consecuencias en nuestra vida, unas consecuencias benéficas, aunque puede ser que suframos, pero nosotros estamos ahí por algo, no estamos simplemente porque sí, ¿no? Hemos recibido un llamado y sabemos que eso es el único llamado real, porque recibimos muchos llamados en la sociedad, ¿no? Oye, pues vente aquí, pues fíjate esto, pues tal, más allá. No, nosotros sabemos cuál es el llamado auténtico y estas otras cuestiones pues no tienen ningún sentido, ¿no? Creador del cielo y de la tierra, en el 22 ya vamos un poquito avanzando. Esto es el asunto de que Dios crea el cielo y la tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues se repite, dice, Él está sentado sobre el círculo, lo de los moradores son como langostas, sí. ¿Veis ahí en Isaías 42:5? Ha creado los cielos y los despliega, el que extiende la tierra y lo que ella produce. En el 44:24, yo soy el Señor, que todo lo hace. Es decir, el Señor, vamos a ver, Él es el que crea. Esa es otra cosa de los ídolos. Realmente el que crea es Él. Nosotros no podemos crear. Es que no podemos crear. Sí que podemos crear un coche, una máquina, un muñeco, lo que sea. Pero eso simplemente a nivel de un uso material, sin más repercusión, ¿no? Pero el único que ha creado es Él. Por tanto, nosotros no podemos crear a otro Dios. Es que no tiene más. Entonces, yo hice la tierra, también al hombre. Él es el que ha hecho todo. La tierra, la naturaleza y al hombre. Entonces, el tema de la naturaleza es Él quien la ha hecho y quien la sigue poniendo en marcha. Es Él quien hace que nosotros sigamos cada día viviendo. Es Él quien hace que cada cosa se mueva. Entonces, como eso es así, pues lo único que podemos hacer es darle gracias porque nosotros estamos ahí debajo siempre. Bueno, todo esto se dice en muchas partes, ¿verdad? Salmo 104:2, extiendes los cielos como una cortina. Zacarías 12:1, el Señor que extiende los cielos y afirma la tierra. Pues esto que ya lo hemos visto, lo de los poderosos, un momentito. Sí, después estaría, a ver, 26, lo hemos visto. Sí, no ha habido ningún Dios antes de mí, en Isaías 43:10. Ni lo habrá después. Ustedes son mis testigos. Nosotros somos los testigos del Señor. Tenemos que proclamar que somos sus siervos y para que ustedes me conozcan y crean y entiendan, hay que entenderlo, que yo soy el Señor. No ha habido ningún Dios antes ni lo habrá después. Que no hay más. Si nosotros ya lo sabemos, yo siempre digo, tenemos que recordarlo, tenemos que llamar al Espíritu para que esté en nosotros y sigamos fortaleciendo esa fe, ¿no? Pero lo que tenemos que proclamar también es que solo hay ese Dios. Es que hoy en día siento hacer estas menciones, pero es que no queda otro remedio. El Papa Francisco se reúne con los líderes de otras religiones mundiales para orar en común y como diciendo que todos creen en Dios. No, es que Dios solo puede creer el que cree en el Dios auténtico. Los demás no creen en Dios, creen
en ídolos. Lo siento, es muy fuerte decirlo, porque hoy en día esto lo dices y la gente se escandaliza. Pero es que es así, María Jesús. Sí, es que la verdad es que estamos en un país muy idólatra. Mucho, totalmente. mucho. Pero dices, no hay otro Dios, efectivamente. El Dios auténtico es Él. Pero sabemos que Satanás quiere ser como Dios. Y de hecho es el Dios en minúscula de este mundo. Entonces se engaña y sigue engañando. Porque muchos que se creen cristianos verdaderamente no lo son. Porque han creído a los hombres que les han dicho esto es así. O sea, donde está revelado quién es Dios verdaderamente es la palabra. Claro. Sin tocar, tal y como es. Claro. Pero, al nombrar por ejemplo la Iglesia Católica, que es la que domina aquí, Es que... no te enseña la palabra de Dios, te enseña el catecismo, que han elaborado ellos, que esto lo he dicho muchas veces, ¿no? El segundo mandamiento de no te harás imágenes, ese lo tienen borrado. Ese no existe en el catecismo. De hecho, a una compañera, una vez se lo comenté y le dije dónde estaba realmente el 10 mandamiento y se quedó un poco estupefacta porque nunca la había oído. Entonces, ¿cómo estos dioses falsos, esta idolatría, cómo surge? Surge por el desconocimiento de la auténtica verdad que está revelada en la palabra de Dios. Claro. Entonces, yo creo que nuestra labor es hacer ver y enseñar la palabra de Dios. No nuestras doctrinas, sino la palabra de Dios es la que te convierte verdaderamente, ¿no? Entonces, todas estas doctrinas que hay dentro de los que se llaman cristianos también tienen que ser quitadas. Sí. Perdona, Gedeón, yo siempre me acuerdo de eso, fue allí al templo y a los ídolos de Baal y se los cargó. Jerobal, es que se los cargó. Oye. Me gustaba mucho cuando hemos leído el Salmo 2 y por qué se amotinan las gentes y tal, pero hay una parte que me gusta, que dice, Dios se reirá de ellos, porque Él está por encima de todo. Sabemos que muchos están engañados con estas falsas doctrinas de hombres y de demonios, porque lo que hay detrás son demonios. Va a la par, sí. Creo que lo comenté alguna vez, cuando estaba en la Iglesia Bautista fui con el pastor a visitar a algunos y encontrábamos en una casa y este era curandero, pero tenía imágenes de vírgenes y de santos y de todo. O sea, la gente que está en tinieblas son muy idólatras, muy religiosos, dicen creer en Dios. Es que el problema también, como se suele decir en el dicho popular aquí en España, ponen una vela a Dios y otra al diablo, ¿no? Entonces eso no se puede hacer. Es que es un Dios único y muy celoso. Tú no puedes, por un lado, hacer una cosa y por otro lado otra. No, solo puedes estar con el Dios, con tu Dios. O sea, lo otro, todas esas imágenes, todas esas historias y tal, le dan, digamos, incluso a la superstición, a muchas cosas, pero no niegan a Dios y a Jesucristo, muchos no lo niegan, sin embargo, comparten con todo lo demás, no se puede. Eso es idolatría. Ayer, claro. O sea, no es por casualidad que la Iglesia Católica lo ha ocultado. No es por casualidad, es premeditado. Correcto. Entonces, nuestra labor es llevar la palabra de Dios. Eso es. Y la palabra de Dios actuará, con el poder del Espíritu Santo actuará. Y por eso me gusta los tratados que entregamos que sea la palabra de Dios, que es la que convierte el alma. Pero hay mucha idolatría y aún entre nosotros también tenemos que cuidar de no seguir, porque hay doctrinas y costumbres que a veces cogemos que no están basadas en la palabra de Dios. Y esto lo tenemos que estar continuamente examinando. Por eso dice la palabra, examinar si el Espíritu es de Dios o no es de Dios, porque el enemigo va a tratar siempre de meterse para desviarnos de la verdad. Y esa es la manera que tiene de conseguir vencer. Pero bueno, si somos aquí luz y sal de la tierra es por algo. Estamos en las manos del Señor, el Señor actuará, pero donde estemos que podamos ser luz, ¿no? Amén. Y además es que tenemos la gran suerte de que la Escritura del Señor ha
encargado a una serie de autores, de profetas, etcétera, apóstoles, para que no quede, digamos, borrado lo que Él quiere de nosotros. Mucha gente habla de Dios como si fuera algo que Dios le ha dicho solo a esa persona, ¿no? No, es que nos lo ha dicho a todos, o sea, y lo tenemos ahí. Entonces, realmente es algo maravilloso, pero que hay que alimentar, porque la obra del maligno está siempre ahí, dale que te pego, para que se te, digamos, borre y tú te vayas para el otro lado. Así es, amigo. Observa lo siguiente, ¿no? A pesar de que el pueblo de Israel tenía una historia, ¿no? Tenía un conocimiento, conoció a Dios, comió con Dios, dio todas las cosas, vieron, inclusive se encontraron con Jesucristo, vieron los profetas, conocieron los hombres, vieron los grandes milagros, y aún así, y se inclinaron a la idolatría. El libro del Apocalipsis dice bien claro que hay que ser tolerantes, que hay que soportarlos, porque verdaderamente cómo se hace, cómo se da un caballo sino con paciencia. Entonces, cuando nosotros a veces conversamos con alguien que es idólatra, bueno, es el caso de la mujer de Jacob, que es ya parte de la casa de su padre y agarra las imágenes de su papá y se las mete debajo del cuerpo para llevárselas. Entonces, hay cristianos inclusive que tienen en sus carteras un folletico de la Virgen María, de la Virgen Juana, se ha visto esto, se ha visto. Mira, inclusive tú, Erickson, no sé, a lo mejor conoces alguna cosa, pero hay un objeto que es una especie de cinta, Jesús lo sabe perfectamente, que es como la medida de la columna de la Virgen del Pilar de Zaragoza, ¿vale? Hay de varios colores, muchas veces morada o roja o amarilla y tal. Esa cinta, no sabes la cantidad de gente que la lleva en esta ciudad. Vamos, es una cosa, eso es un ídolo, aunque no sea de madera, pero es una cintita, es un ídolo. En los taxis, en todos los lados, la cintita, si os fijáis, bueno, por no entrar en las tiendas y tal, ahí está el pilar con la Virgen y tal. A mí que me expliquen, porque es que después encima se supone que como mucho eso es una intermediación hacia Jesucristo, ¿no? Pero es que mucha gente yo creo que ni siquiera intermedia, o sea, se quedan ahí. Entonces, claro, si tú estás adorando a un ídolo, aunque María nosotros la reconozcamos, evidentemente fue la madre de Cristo, hasta ahí estamos todos en lo mismo, pero no podemos adorarla. Entonces, muchos es que ni siquiera intermedian con ella, directamente adoran a la Virgen. Pues hijo mío, pues en cambio la palabra adoración por reconocimiento, la mujer lo hizo, parió al hombre, el hijo del hombre, un reconocimiento. Si yo creo en María, yo también creo. No, pero las oraciones, es que dirigen las oraciones a ella para que interceda a ella directamente muchas veces. O sea, como entablar una conversación. Es un culto, o sea, es una sustitución de un Dios que conocemos, que yo no te digo que, bueno, es Jesucristo, ¿no? Es el Padre y el Espíritu Santo, pero en vez de ese Dios ponen a una diosa, entre comillas. En realidad es un poco así, ¿eh? O sea que... Sí, que la palabra de Dios dice que no hay otro intercesor entre Dios y el hombre que Jesucristo hombre. Exacto. Pero la Iglesia Católica te enseña que es María la intercesora. Pero te lo enseña... Perdona, mira, te voy a decir una cosa muy importante. Cuando estábamos celebrando el funeral de mi madre, el cura empezó a decir, porque María es la intercesora, y a mí me salió la palabra de Dios, Jesucristo hombre, el único intercesor, iba a decir María, y dije, Jesucristo hombre. ¿Por qué mienten? Esos son artimañas del enemigo para no conocer la verdad. Y voy a decir otra cosa, hay muchos que creen en esto porque les han enseñado así desde pequeños, y están equivocados, honestamente equivocados. Pero si no hay nadie que les predique otra cosa diferente, otra verdad auténtica, seguirán creyendo la mentira. Exacto. Y además, no saben que es mentira. Sí. Y además, yo diría dos cosas. Una, el tema de que la Iglesia diga eso, yo no he investigado a fondo el asunto, pero sí que alguna cosa he ido leyendo de la mariología que llaman, y sinceramente no he visto ninguna explicación medianamente con sentido y basada en la palabra para que eso se entienda, porque
le dan unas vueltas y unas cosas rarísimas, porque en realidad es una invención, exactamente así, una invención. O sea, es sacar la figura de María y después dicen que ascendió también. La diosa de los babilonios. Sí, o sea, es una diosa de la tierra, es una diosa matriarcal, bueno, podríamos hablar de esas cosas, ¿no? Pero, y después el tema de realmente trabajar con eso. Yo tengo a mi alrededor bastantes personas que están en esta situación y yo mismo aquí hago mi confesión de que debería volver a la carga. Me refiero que yo lo he hecho mucho, o sea, con esas personas que están a mi alrededor, el intentar transmitirles el mensaje que nos dice la palabra, que es muy claro, ¿no? Y debo decir que al final casi me he rendido, ¿eh? Entonces, sí que hay un testimonio por el ejemplo, que bueno, que también hace, y después el Espíritu Santo sabe cómo tiene que hacer las cosas. Pero yo creo que lo que estamos diciendo aquí a mí me anima a volver a insistir, porque muchas veces ha habido un choque muy grande, y esas personas también nos dicen que dejemos, que nos limpiemos el polvo de las sandalias, ¿no? Cuando vamos a casa de impíos y no nos hacen caso. Pero sin embargo yo creo que no hay que cejar, porque a veces, yo hablo por mí, dicen, bueno, pues los vamos a dejar tranquilos y no sé qué y tal y cual. A ver, tampoco hay que estar ahí un poco sabiendo, ¿no? Lo de astuto como una serpiente y manso como una paloma. Pero que no nos podemos estar ahí simplemente quietos, hay que seguir trabajando el tema. Yo creo, Andrea, ¿tú qué crees? ¿Sí o no? Yo creo que la palabra de Dios dice que hay tiempo para todo. Sí, hay un tiempo para todo y que no es prudente, también tenemos que ser prudentes, o sea, no podemos llegar a cualquier sitio y bueno, te voy a predicar y Jesucristo, porque hay tiempo para todo, pero yo creo que para nosotros hablar del Evangelio, la mejor manera es nuestro testimonio, somos cartas leídas. Cuando la gente ve que somos diferentes porque lo notan, sin necesidad de nosotros decirles que somos cristianos, asistimos a una iglesia, ellos notan que prosperamos, que actuamos diferentes, que no somos groseros, bueno, no sé, tantas cosas que notan en nosotros por la gracia de Dios, luego aparece ese